Bueno, buenas noches a todas y a todos. Aquí está convocatoria de vuelta, tratando de comunicarnos con ustedes. Es un, es un placer para nosotros poder hacerlo y esperamos la posibilidad que a quien le guste la propuesta esta de convocatoria, que la puedan compartir con los demás. ¿Carlito? Bueno, buenas noches, gracias por acompañarnos. Y estuvimos hablando con Wilder sobre una preocupación que nos surgió por varios comentarios que hemos recibido de compañeros, de amigos, tanto en forma personal como a través de nuestro Facebook, en el sentido de que algunos compañeros, algunos amigos no entienden por qué, aunque tengamos algunas críticas hacia lo que nosotros decimos izquierda, ellos llegan a no entender cómo nosotros consideramos, cómo podemos nosotros considerar de izquierda en general compañeros con los cuales hacia los cuales tenemos tantas críticas. Y es en torno a esto que me gustaría que le planteé a Wilder de que empezáramos el programa hoy, tratando de ser lo más breve posible para no aburrir con el concepto, pero por la obligación que sentimos de explicarles a los amigos por qué mencionamos a la izquierda en general como compañeros y por qué consideramos de izquierda en general a todos aquellos que muchos compañeros por una serie de divergencias no lo hacen. Bueno, es muy simple. Cuando nosotros decimos izquierda burguesa, es justamente porque nos remitimos al propio origen de la palabra de la izquierda y la derecha, que arranca en la Revolución Francesa cuando durante la Revolución Burguesa justamente se dividieron dos sectores en el marco de esa revolución, pero no se dividieron por una cuestión caprichosa, sino por la forma de encarar cómo se debería actuar hacia la sociedad. Y es así que aquello que originalmente fue la izquierda eran aquellos sectores que no me voy a ahondar en cuestiones históricas ni nombres, pero que de alguna manera tenían un carácter más humanista, estaban más preocupados con el bienestar del ser humano que con el funcionamiento en sí de lo que en aquella época ya encaminaba el capitalismo y la forma de dominación burguesa. Por lo tanto, eso se extendió en toda la historia, así que después los partidos socialdemócratas y todo eso, que siempre se caracterizó, a diferencia de la derecha, por ese carácter humanista, anteponiendo al máximo nivel posible los intereses del ser humano ante los intereses materiales o legales o en el sentido más brutal de lo que es el capitalismo. Por lo tanto, nosotros como marxistas analizamos desde ese punto de vista, hasta por una cosa muy simple. Nosotros nos planteamos algo que muchos compañeros a veces no tienen presente, cuando con el tiempo con el tiempo se fue deformando un poco ese concepto primario de izquierda y derecha, y en algún momento se empezó a pensar que los izquierdistas eran los proletarios revolucionarios o los marxistas exclusivamente. Ese es un error histórico, hasta porque ese tipo de planteamiento simplemente termina por dividir lo que es el concepto general de la izquierda. Es como si nosotros nos posicionáramos o lo tuviéramos que hacer pensando que solamente son izquierdistas aquellos obreros
o marxistas conscientes de la importancia de la lucha de clase y la emancipación de la clase y la toma del poder por parte de la clase trabajadora y la expropiación de la burguesía. Si pensamos eso, tendríamos que esperar que vinieran algunas naves extraterrestres con marcianos para sumarse a nuestra sabia posición política y llevar adelante la lucha. Nosotros somos conscientes de que o se la construye con toda la izquierda a través de lo que decimos del principio, el convencimiento y la toma de conciencia de la izquierda hacia la necesidad de ir a algo más allá de lo que hasta ahora plantea la burguesía izquierdista con los límites que tienen, ir más allá incluso para evitar, como hemos repetido, que todos los logros conseguidos por la clase trabajadora dirigida por esa bien intencionada burguesía de izquierda termine luego cayendo en el vacío, ya que son totalmente transitorias en el tiempo, porque no está afianzado en el poder la clase trabajadora, simplemente un sector de la burguesía que es el que de alguna manera toma medidas que complacen o satisfacen algunos requerimientos de la clase trabajadora, pero no le dan el carácter revolucionario que consiste en que la propia clase trabajadora sea la que tome el poder y dirija los destinos de la sociedad que, como siempre decimos, carga con su trabajo sobre sus hombros. Y ese va a ser un tema bastante interesante en este programa por el momento que estamos viviendo. Como decimos, cada vez se ponen más claras las cosas para facilitar, en una crisis como esta, para facilitar el entendimiento. Otra cosa que nos han planteado muchos compañeros es que cuando hablamos de la clase obrera, nos referimos como que ignoramos que, según algunas personas, la clase obrera en Uruguay consiste en el funcionariado público. Esto es un error que fácilmente se constata con números. El funcionariado público en general en Uruguay, todo lo que es la burocracia y todo lo que son los servicios, no pasa de un 20% de la población trabajadora uruguaya. Nosotros tenemos 1.400.000 trabajadores que aportan al BPS, o sea, trabajadores en blanco, no trabajadores en negro. De ese 1.400.000, 300.000 son funcionarios públicos. Todos los funcionarios públicos. Ejército, policía, salud pública, enseñanza, intendencias, funcionarios del gobierno, del Poder Ejecutivo, todos los funcionarios públicos. Son 300.000 en 1.400.000. Por lo tanto, de cada 5 trabajadores aproximadamente, o de cada 1 o 1,5 es trabajador público. Así que es un error decir que la mayoría de los funcionarios, de los empleados, de los trabajadores en Uruguay, sean públicos, sin contar con los más de 300.000 trabajadores uruguayos que trabajan en negro, porque la fuerza productiva uruguaya son 1.700.000 personas. Por lo tanto, si contamos eso, es menos aún. Nos llega a un 13-14% lo que es el funcionariado público. Eso es algo muy importante para aclarar, nos parece, porque después, cuando se parten de números equivocados, todo el resto del análisis, todo lo que viene detrás de esos números equivocados, suelen ser también análisis equivocados. Pero termino con este tema solo para aclarar a algunos compañeros estos dos planteamientos que durante la semana nos han ido haciendo, y le paso la palabra nuevamente a Wilder, que se quiere referir específicamente a los últimos acontecimientos de notoriedad. Bien, pero antes de referirme, si no te molesta, no, voy a poner algunas cosas más ahí arriba de la mesa. En realidad, dentro de la fuerza política Frente Amplio hay muchos compañeros de izquierda, mucha cantidad de compañeros de izquierda. Por supuesto. La cuestión es
lo que explicabas vos, y que capaz que el internauta que en ese momento hizo ese planteamiento no había escuchado los otros programas en los que nosotros hablábamos sobre ese tema también. El hecho de la confusión, que aclare esto. Claro, la confusión que a veces se le genera a los compañeros de izquierda que pueden integrar una fuerza política. Me acuerdo en aquel programa que hiciste todo una exposición desde dónde había arrancado el Frente Amplio, cuál era el programa del Frente Amplio en aquel momento, cómo después la burguesía que se encaramó en la dirección del Frente Amplio llevó al Frente Amplio a esta situación actual. Entonces, cuando nos referimos a los compañeros de izquierda, nos referimos a los compañeros de izquierda que integran otras fuerzas políticas, entre ellas el Frente Amplio. Y otra acotación que tiene que ver con la cuestión de los funcionarios públicos, Carlito. Es muy común que este gobierno que hace un mes atrás era oposición, junto con todo el entramado de esa coalición multicolor que hicieron, eran muy críticos de el peso del Estado. Y nos hablaban y nos comparaban con otros países. Para poner de relevancia, vamos a poner a Italia, a Francia, a España. Me refiero a ponerlos en contraste en este momento por la cuestión del coronavirus. Gente, nosotros tenemos en manos del Estado, en manos, ojalá algún día sea en manos de los trabajadores, por ahora está en manos del Estado, tenemos empresas muy importantes para el país. Y esas empresas, para funcionar, necesitan funcionarios. Y ese verso que nos han hecho creer de que es demasiado pesado el Estado, gente, esas empresas necesitan trabajadores. A la UTE le faltan trabajadores del Estado. A la OCE le faltan trabajadores del Estado. A Antel le faltan trabajadores del Estado. Y ellos son conscientes de eso, porque si no, ¿por qué contratan para esas empresas del Estado empresas tercerizadas? Si fuera que sobraban los trabajadores, bien, a medida que se jubilan o hay que trasladarlos para algún lado o ir buscándole la solución. La solución que le encontraron es que cada 3 lugares vacantes por jubilación, fallecimiento o algún trabajador que prescinde de trabajar para el Estado, se iba a cubrir solo una vacante. Eso también el Frente Amplio digamos que empalmó con la propuesta de izquierda, y hoy tenemos en el Estado un montón de empresas tercerizadas que salen 3 veces más caro que lo que sale un funcionario del Estado. Es mentira que el Estado es pesado. Y en el caso del crecimiento que tuvo el Estado, que lo tenías anotado y te olvidaste, Carlitos, ahí, el crecimiento que ha tenido el Estado, la única forma que encontraron en los gobiernos pasados de sortear aquel acuerdo que tuvieron multipartidariamente los partidos que integraban el Parlamento, del hecho de que no subieran más, que no se subiera a las fojas del Estado mayor cantidad de trabajadores. La mayor cantidad de trabajadores que se subió en esos periodos fue a instancias de que se generaron de acuerdo a la política que traía el gobierno, con la cuestión de incluir a los niños menores de 5 años, con la cuestión de
de las escuelas de horario completo, los liceos también. O sea, hubo que crear, se construyeron edificios, más escuelas, más liceos, y una vez que se construyen esas escuelas, esos liceos, había que poner adentro funcionarios, maestros, gente para la cocina, gente para limpiar, y ahí ellos estuvieron de acuerdo en levantar la mano. También, en base a la enorme campaña de falta de seguridad en el país, se precisaban mayor cantidad de policías. También estuvieron de acuerdo en firmar. Después dijeron que el Estado era muy pesado. Pero lo que quiero que quede claro aquí es que nuestro país tiene un montón de empresas del Estado, y esas empresas del Estado necesitan funcionarios para funcionar. Francia, España, Italia, tienen todo tercerizado, Carlito. No, pero... Son todas empresas privadas. La energía eléctrica, el transporte, son todas empresas tercerizadas. Pero además, Wilder, tenemos menos empleados porcentualmente con relación a la población que Argentina acá en América del Sur y que Venezuela. Y en el mundo tenemos menos empleados que Francia, que Noruega, que Suecia, que Dinamarca y que Finlandia, que son países que tienen también en manos del Estado una serie de servicios y empresas. Claro, como decía Wilder, si la enseñanza fuera toda privada en Uruguay, o si un alto porcentaje fuera privado, por supuesto no serían empleados públicos la mayoría de los maestros. Además hay que aclarar algunas otras cositas. UTE, Antel, OCE y ANCAP, todas le dejan enormes ganancias al Estado. O sea, Rentas Generales se nutre en gran medida, en su principal medida, de esas empresas. Así que decir que el Estado es pesado y pretender poner en manos de privado todas esas empresas no es nada más que una maniobra más de la burguesía capitalista para apropiarse de esas ganancias. No es nada más que eso. No es nada más que eso, y que muchos trabajadores confundidos en esa verborragia a través de los medios que hacen, que lo que hacen es que protesten en contra de los otros trabajadores, que se pongan en contra de los otros trabajadores. Bien, a esos compañeros trabajadores que opinan en base a la información que reciben, tienen que saber que las escuelas, los liceos, la salud y un montón de cosas más provienen de esas empresas del Estado que tienen esa cantidad de trabajadores. O sea, no hay que patear para abajo, compañero, hay que patear para arriba. Es arriba el problema, no es a nivel de los trabajadores. Es allá arriba. Pero que hay que patear. Hábilmente lo instrumentan así, el poder lo instrumenta así. Sí. Cuando, el otro día nos referíamos al tema, cuando por ejemplo los empleados públicos, a través de su lucha, a través de su organización, han logrado ciertas seguridades y ciertas cosas que los favorecen, que los demás trabajadores del país lo ven como injusto por ser una ventaja que tienen los acomodados del Estado. Y eso también es una jugada hábil de la burguesía dominante, en el sentido de sin sacarle la culpa al conjunto de los trabajadores públicos, que a veces con esas enormes diferencias que tienen se olvidan de pelear o de ayudar a esos trabajadores privados a que también gocen de ciertas, o sea, no han logrado hacer eso. Porque también dentro del funcionalismo público, la burocracia estatal, que no es sonsa, otorga grandes diferencias salariales, y que el otro día también hablábamos, pero esas cosas hay que volver a repetirlas. Cuando un director de escuela gana 5 veces más que un maestro que ingresó recién, por ejemplo.
esas enormes diferencias también de sueldos cuando unos pasan a integrar una clase media y otros se mantienen un poquito por encima del nivel mínimo de subsistencia, son los que después causan todas estas divisiones también, que hay que contrarrestarlas a través de la conciencia, a través de la lucha todos los días y el convencimiento. Pero como decía Wilder, siempre pateando para arriba y no haciéndoles el juego a la división. Pero permitime una apreciación, Carlito. O sea, no es que cuando los trabajadores públicos han logrado las cosas que han logrado a través de la lucha, en realidad generalmente los trabajadores son una cantidad más o menos importante. No es una empresa que tiene 5 o 6 trabajadores, tiene mayor cantidad de trabajadores. Entonces, cuando los trabajadores se organizan, los trabajadores del Estado, te digo, cuando se organizan, tienen mayor golpe de puño que los que están en realidad son muy pocos para pegar ese golpe de puño que tenga su fuerza. Se han intentado algunas cosas, se han formado confederaciones sindicales para que las empresas, por chiquitas que sean, estén adentro de un músculo más fuerte, y estamos en el esa Zunca lucha. es un ejemplo. Bueno, el Zunca es un ejemplo. Con Aprole. Bueno, pero estamos hablando de gran cantidad de compañeros nucleados en un mismo lugar. Claro. Entonces, cuando vos tenés un buen músculo, podés golpear de otra manera. Pero a su vez, montones de veces hemos tenido que discutir a la interna sindical la cuestión de funcionarios públicos y funcionarios privados. O sea, se ha intentado muchas veces dividirnos en ese sentido. Y cuando tú decías de cómo los trabajadores organizados logran algunas cosas, lo que nosotros vemos es que hay trabajadores que no están muy de acuerdo con los trabajadores públicos porque lo ven desde un punto de vista que no la ven los trabajadores organizados que lograron pegar ese golpe de puño, y están siendo terriblemente explotados. Terriblemente explotados. Cuanto menos organización. Cuando arrancaron el Uruguay Trabaja y todo esto, me acuerdo que los compañeros de las cuadrillas de Uruguay Trabaja, que eran 20 o 30, parquizaron con césped todito el Parque Oriental. ¿Tá? En contramedida, los funcionarios de la Intendencia lo hicieron en menor medida en la cantidad de espacio. Ahora, ¿qué pasa? Los trabajadores municipales tienen un ritmo que no es un ritmo de explotación. Porque si le hacemos caso al sistema, el sistema lo que quiere es que dejemos hasta la última gota de sudor allí. O sea, la cuestión es producir y producir, sin mirar que vos tenés que llegar a tu casa con energía, que vos tenés que hacer cosas en tu casa. No, vos tenés que dejar todo allí a uso para uso del patrón, y eso está mal. Muy bien. Ahora sí, entra el tema que te habías planteado, que es la discusión parlamentaria en torno a la discusión parlamentaria en torno al hecho de bajarse los sueldos. Lo habíamos, para quienes no vieron el programa anterior, lo habíamos planteado en el programa anterior, en lo que nosotros decíamos que, como es la palabrita esa que siempre nos cuesta. Bien, la cuestión era que esto el aporte solidario, la solidaridad obligatoria. Sí, el aporte solidario o la solidaridad obligatoria. Una de las cosas que queda claro en este tiempo de pandemia de coronavirus es cómo resulta que ahora hay quienes se pueden
plantear una reducción de sus salarios. No se habían dado cuenta antes de que se lo podían plantear. Esto es hipócrita hacerlo hoy, y es realmente recontra hipócrita que sea de una forma temporal. Esto debería de ser permanente. Nosotros planteábamos en el otro programa el hecho de que un parlamentario no puede ganar más que lo que gana un maestro, un profesor, un albañil. Porque si no, ese parlamentario no va a vivir las peripecias o las dificultades que tienen los trabajadores para vivir con un salario de eso. Incluso lo planteábamos para ver la posibilidad de si así lo entendían conveniente quienes nos escuchan, de hacer una movida en ese sentido, para que realmente los parlamentarios ganen un salario como el que gana cualquier trabajador, y no que estén despegados en las nubes con esto. Y lo que resultó de esto, que también queremos tirar algunos puntos acá, es que esto es para un fondo para el coronavirus. Bien, en realidad el fondo de coronavirus, nosotros planteamos, bueno, que se bajen los salarios, todos los parlamentarios y los cargos políticos, que se lo bajen y que vaya a un fondo. El problema está que lo que se está planteando, gente, lo que se está planteando es que eso vaya a un fondo. Ya tenemos un par de fondos en el país que fueron creados por instancias críticas, como la crisis energética. Otro es el de INEFOP, que como no tuvimos más crisis energética, en aquella oportunidad Astori echó mano a ese dinero del fondo ese. Echó mano al dinero del fondo sin ver, como era solo era para crisis, y como no había más crisis y se seguía acumulando ese dinero, ahí ellos le buscan la salida. No, si hay un fondo y es para esto, bueno, es para la salud, bueno, hasta que no solucionemos todo el problema de la salud, en lo que tiene que ver con infraestructura, con instrumental, con salario de los trabajadores de la salud, que ese fondo se siga reutilizando que el fondo eso tenga un destino específico, claro, y que sea gastado, claro, y que estén los números arriba de la mesa. Como ejemplo para gastos sociales, o sea, una vez pasado el coronavirus, bueno, hay 300.000 personas trabajando en negro en el país, que trabajan hoy para comer mañana o para comer en el mismo día. Y bueno, que ese fondo sea destinado a solucionar ese problema y a ver cómo se va integrando, o sea, que tenga un destino específico y que no termine yendo a renta general. Que no termine yendo a renta general. Porque si no, como decías hoy, es un juego de bobos, porque al final, si el Parlamento y los cargos de confianza van a aportar una plata a renta general, eso es un jueguito de vuelta, un jueguito para bobos, porque eso no tiene sentido. Simplemente va a figurar que le pagan un poco menos y que va a un fondo que no es ningún fondo, es simplemente rentas generales. O más ridículo en el caso de personas como los parlamentarios que se votan su propio sueldo. Pueden plantear igual que les descuenten la mitad del sueldo. ¿Qué les importa? Si al año siguiente se votan un sueldo 4 veces más grande, les van a descontar la mitad y van a ganar más que ahora igual. O sea, llega a parecer para tontos. Por eso era que proponíamos un espejo donde se reflejara una cosa con la otra, o sea, que ganen lo mismo que... y que pueda servir para impulsar los demás sueldos hacia arriba. Para impulsar los demás sueldos hacia arriba. Claro.
No sé si querés agregar algo más con respecto a eso. Con respecto al tema al mismo tema que estás hablando, hoy yo veía números, a veces me da por hacer números, y son informaciones que están disponibles. Entré a la oficina de servicio civil y vi los sueldos que ganan, por ejemplo, los senadores. 235.000 pesos por mes. ¿Gana un senador? Gana un senador. ¿Estás cerquita de ahí, no vos? ¿Vos estás cerquita de ahí? Andamos casi ahí pisándole los talones. Pero que aparte yo no tengo sueldo. Pero el tema es el siguiente. Cuando vemos que se ha publicado también que lo que está calculado en un comedor escolar para un niño son 85 pesos por día, para que un niño coma todos los días, 85 pesos por día por niño, y vemos que un senador gana por día, si dividimos estos 235.000 pesos entre 30, son 7.800 pesos por día. Ese es el sueldo de un señor senador en este país tan pobre que no tiene plata para distribuir. Si dividimos eso por 24 horas, entre 24 horas, Wilder, 24 horas, no 8 horas ni 10 horas de trabajo, 24 horas, son 326 pesos por hora lo que gana un senador. Esté durmiendo, esté duchándose, esté tirado en un sillón o esté trabajando en el Parlamento o en una comisión. Las 24 horas del día, 326 pesos por hora. Eso es lo que le dan a 3 niños y medio por día para comer. Lo que gana un senador en una hora es lo que le dan a 3 niños y medio por día para comer. Lo que gana un senador por día, esos 7.800 pesos, es lo que le dan a 92 niños por día. O sea, un senador gana por día lo que comen prácticamente, según el Estado, 100 niños en los comedores escolares. Y así se podrían seguir haciendo ejercicios matemáticos para que se note lo absurdo que hay en la diferencia de ingresos entre un cargo de estos, un cargo electivo, con estos señores con tanta vocación de servicio que se sacrifican por el país, y el hijo de un trabajador que aparentemente no hace sacrificio ninguno, pero gana un sueldo tan miserable que tiene que mandar a su hijo al comedor de la escuela para que tenga una alimentación más o menos bastante decorosa gracias al sacrificio muchas veces de los cocineros de las escuelas y de la colaboración de las comisiones de fomento, que también cuando hay necesidad aportan. Entonces es por eso que después uno se explica por qué estas personas, estos señores que ocupan cargos electivos, se aferran a esos cargos de una forma que son capaces de admitir o de transar, y su única preocupación, en muchos de los casos, simplemente ver cómo hacen para no perder su electorado, para dar buenas señales de buenas intenciones, porque esto acá hace una diferencia tan grande entre un ciudadano común, entre un trabajador y uno elegido por ese trabajador para representarlo, que realmente desde el análisis de estas diferencias se entienden un montón de razones por qué una persona después que entra ahí se vuelve un político profesional y vos los escuchás hablando entre ellos, y principalmente en épocas cercanas a las elecciones, y no hay un tema político. Son todos temas de reparto, de quién va en la lista y quién no va, y quién se va a aliar con quién. Y el tema político, o sea, la preocupación por el país y todo lo demás, es un aspecto secundario. Yo he visto y presenciado, infelizmente, muchas actitudes así. En mucha gente que no debería actuar así, sin embargo lo hace. Y bueno, son todos estos elementos que nuestra intención es construir con estos
no es destruir un sistema, sino tratar de mejorarlo y construir un sistema mejor. Y por ahí es que uno tiene la intención de hacer estos trabajos, no para tirar barro arriba del sistema democrático o del funcionamiento del Parlamento, sino como buscando la forma de que sea a través de la concientización de esto por la mayoría de la gente posible, estas cosas puedan ir cambiando, para que se pueda ir por un camino mejor, como planteabas tú, la cuestión de equiparar ingresos, para que incluso eso impulse a que esta gente trate de que el pueblo pueda vivir mejor e impulse los salarios hacia arriba realmente, y de todos, y no de una parte de la población. Y son los caminos que hay que ir transitando y tratando de llevar adelante para que de alguna manera la sociedad vaya alcanzando un nivel mayor, no solo de comodidades, de vida, de adquisición de medios de consumo y de una vida digna, sino caminando hacia el cambio definitivo de esa fórmula social que ahora tenemos, que es el capitalismo, hacia otra cosa. Pero otra cosa que me quería referir, Wilder, y que no quiero dejar pasar porque después me olvido, es el tema del anuncio que escuché, creo que fue en el informativo de anteayer, de que la ONU está preocupada porque dice que como consecuencia de esta pandemia, de esta enfermedad, del coronavirus, es muy probable que se vaya a una crisis alimentaria mundial. Y por eso siempre nos referimos que cuando suceden hechos como estos son importantes para que la gente vaya teniendo cada vez más clara el panorama y las razones de por qué suceden las cosas. Y uno se pregunta, ¿una crisis alimentaria? Muy bien, ¿por qué se da una crisis alimentaria? No es que alguien le sacó la plata a las empresas que producen alimentos. Los depósitos bancarios de los grandes empresarios se los confiscaron. La maquinaria se la robaron. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Juan, José y María no van a trabajar todos los días por esta enfermedad. Entonces ahí uno ve claramente la falsedad de los argumentos que maneja la clase dominante cuando van los economistas a la televisión y te hablan de las inversiones, de la tecnología, de la producción. Ahora cada vez necesita menos trabajadores porque ya con la tecnología, y te hablan de la inversión y la transferencia de capitales, y bueno, eso todo está ahí. No falta nada, no falta plata. Los productores siguen con sus panzas detrás del escritorio, separando el escritorio porque no le da para sentarse muy cerca por las panzas que tienen por no hacer nada, acumulando plata, pero si no va el hombre y la mujer al trabajo todos los días, si no hay uno que suba a la máquina para cosechar o dar vuelta a la tierra para sembrar, si no hay trabajadores que arañen la tierra para sacar la materia prima para construir maquinaria, si no hay gente trabajando, y acá está el demostrativo claro, la plata sin el trabajador, por más plata que haya, por más plata que tengan los empresarios, se pueden llegar a morir atragantados con la plata y rodeados de mugre, porque ni lavarse la ropa sabe mucha de esta gente, nace rodeado de servidumbre, que les hagan todos los servicios mientras ellos se dedican a administrar trabajo ajeno, como que le estuvieran haciendo un favor al trabajador. Y el otro día también planteábamos, cuando no pasa nada de esto, Wilder, y ellos hablan en crisis, ahora es una crisis real, porque la gente por esta enfermedad no está yendo a trabajar. Pero cuando estos individuos hablan en crisis y el trabajador está yendo todos los días a trabajar, está produciendo, está manejando la máquina, está plantando, está cosechando, está
extrayendo materia prima del planeta. ¿A qué se deben las crisis? ¿A qué se deben las crisis si no por su mal manejo o por su exacerbado afán de ganancia y la competencia entre ellos? El querer producir X cantidad, como decía Wilder hoy, con la mínima cantidad de trabajadores posible, simplemente significa que se pueda tener a través de la tecnología una gran producción, pero que no haya mercado para esa producción debido a la gran cantidad. Si necesito 30 personas para producir, pero compro una máquina y puedo echar a 15, bueno, son 15 consumidores menos de ese producto que se realiza a través de esa mano de obra reducida gracias a la tecnología. Mientras la tecnología esté a servicio del lucro, las crisis del capitalismo van a ir en aumento, porque van expulsando cada vez más gente del mercado. Y bueno, y llega un punto que ese mercado excedente es tan grande, cada vez un excedente de la capacidad productiva de la humanidad más chico y una producción mayor. Muchos países plantean inteligentemente, hasta para que sobreviva el propio capitalismo, la reducción del tiempo de trabajo, el horario de trabajo, sin reducir sueldo. Simplemente puede aumentar la producción y al mismo tiempo aumentar el número de asalariados, el número de gente incluidas en el sistema. Pero el afán de lucro es tan grande y la disputa entre los propios capitalistas, la lucha entre ellos por tener unos ventajas sobre otros, entre ellos también, que esto no se realiza. Y para que esto funcione, para que esto un día pueda funcionar, solamente que estén en manos las empresas de los propios trabajadores. Porque mientras la tecnología y el trabajo esté al servicio del lucro de los que administran ese trabajo y le arrancan de cada trabajador un poco para acumular capital, sumándolo además a lo que volvemos a referirnos, todo ese gran sector zángano que existe en la economía mundial, que es el sector financiero, parásito total, no se va a solucionar. Es que estamos llegando a un punto que el sistema parásito de los banqueros está teniendo problemas. O sea, tienen tanta acumulación de dinero que están peleándose entre ellos a ver a quién le pueden prestar para cobrar intereses. Cuando vos decís que este sistema se está comiendo la cola él solo, porque si no hay gente que consuma los productos que se producen, porque son echados de la mano de obra de la explotación del sistema, cada vez hay menor cantidad de gente para consumir. Entonces se acumula muchos productos que no tienen compradores. Aclaremos que no es un fenómeno nuevo. Es un viejo fenómeno del sistema capitalista. Está exacerbado. La sobreproducción, pero que antes lo solucionaban a través de disputas de nuevos mercados, de las guerras. Pero hoy ha llegado a un punto tal que ni siquiera la disputa de nuevos mercados puede solucionar eso. Porque primero hay sectores como gran parte de África que ni siquiera consumidores pueden ser. Porque allí simplemente el nivel de vida de esa gente y la falta de industria, de tecnología, todo, es una explotación tan grande y una explotación extractiva simplemente de materias primas, que esa gente, aunque haya una guerra para dominar esos territorios, igual no son consumidores. Son las grandes contradicciones del capitalismo que se aceleran cada vez más lamentablemente es un sistema, como todo sistema social, como todo
Sistema social, sí, pero además modo de producción, como es el capitalismo, que termina caducando con el, y bueno, y cuando caduca no tiene más remedio que ser sustituido por otro. Y la única forma que hay es que los trabajadores pasen al frente y sea el gobierno sea de los trabajadores, que son los que saben, en realidad son los que saben plantar, los que saben cosechar, son los trabajadores. Es muy común que a veces entre los trabajadores mismos se pregunten, bueno, pero si no tengo patrón, no tengo trabajo. Bueno, este es un caso, Carlito, recién lo decías vos, o sea, hoy los trabajadores no van a trabajar y los patrones están apavorados, están en quiebra. Desesperados. ¿Y por qué? Y porque no hay quien vaya a hacer el trabajo que ellos eran simplemente administradores. Ellos no son la empresa. Además, Wilder, está el miedo, está el temor, en de que el temor que tienen ellos es el de que en una circunstancia como esta, el propio trabajador termine tomando conciencia de que la plata en sí no es valor ninguno. Lo que vale es el producto. La plata, el dinero, simplemente es un bono, un denominador común, un bono para el intercambio de mercancía, de productos. La plata, el dinero en sí. Yo pongo un ejemplo muy simple para que cualquiera pueda entender. Si yo tengo una caja de comida en mi casa, una caja con la comida suficiente para que yo y mi familia nos podamos alimentar durante un mes. Pero sé que cuando termine esa caja de comida no hay dónde comprar más. No hay un mercado yo tengo esa caja de comida y se paró la producción de comida. O sea, yo sé que por un mes puedo vivir y de repente dentro de un mes se recupera la producción y vuelven a haber mercados, Pero durante ese mes, si no tengo esa caja de comida, mi familia y yo nos morimos de hambre. En esa circunstancia llega un señor con un camión lleno de plata, lleno de dinero, y me ofrece el camión lleno de dinero por esa caja de comida. Yo no le vendo, porque tener toda esa plata en mis manos no me va a solucionar nada, porque con ella no voy a poder comprar comida. Porque el dinero es simplemente un bono para el intercambio de productos. Nada más, algo que tiene de repente es una mala expresión, pero lo pongo como un denominador común, o sea, algo que tiene un valor para que para que la oferta y la demanda puedan funcionar dentro del sistema capitalista. Pero mi familia y yo no vamos a subsistir un mes esperando por si se recupera el mercado y vuelven a haber alimentos se vuelve a producir alimentos. Entonces, esa plata para mí en un momento dado no tiene valor ninguno. Y bueno, y si la humanidad en general se concientiza de que es así, es un problema para el sistema capitalista, ¿no? El valor real que tiene ese bono es simplemente un valor ficticio. Es algo que se usa para facilitar el intercambio de productos. Pero si no hay productos, eso no sirve para nada, no vale nada. Aunque fuera como antiguamente monedas de oro, monedas de plata, el metalismo, igual no serviría para nada, porque no se come oro, no se come plata. Es simplemente ahí sería otro análisis de por qué valía o por qué no valía, aquello de la hora hombre trabajado y todo aquello. Pero la toma de conciencia en ese sentido es algo que el capitalismo le teme mucho, como le teme al intercambio de mercaderías y prescindiendo de la plata. O sea, si en un momento de crisis como este, se ve claramente, basta hacer un ejercicio de imaginación de una situación no tan hipotética en este momento para darse cuenta del real significado de lo que es el dinero, de lo que es el capital, de lo que es la acumulación de capital y para qué sirve.
Solo una cosita más y pasamos al otro tema, Carlito. Esto de la solidaridad obligatoria, porque el gobierno no piensa ponerle ningún impuesto al capital, que lo estuvimos conversando hoy, ¿verdad? Lo del impuesto al capital. ¿Cómo hacemos para entendernos, ustedes y nosotros, la cuestión del impuesto? No un impuesto que sea trasladable al costo de la producción, porque si no, es tonto. O sea, le cobramos un impuesto a los grandes capitales, y esos mismos capitales lo trasladan, como es muy común, lo trasladan hacia la población. O sea, esto valía 10 pesos, ahora me suben 5 pesos de impuesto, entonces esto deja hoy de valer 10 pesos y pasa a valer 15 pesos. Los 5 pesos de impuestos lo pagan eso. No. En esta instancia, dentro del sistema, sin remendar el sistema, que no es nuestra intención, que remendar el sistema. Hay que cambiar este sistema por otro sistema. Pero mientras tanto, mientras estemos en esta democracia, es lo que les gusta decir que es democracia, porque tenemos elecciones, hay parlamentarios y todo este tipo de cosas, es un impuesto a las ganancias. El problema está que para ponerle un impuesto a las ganancias, tenemos que ir a los libros contables de estas empresas. ¿Cuánto ganan estas empresas? ¿Acaso nosotros sabemos, compañeros, cuánto gana cada una de las empresas en este país? Ellos siempre, como decía Carlitos, ellos siempre están en crisis. Siempre están en crisis. Y nos hemos enterado que han habido cosechas récord de arroz, cosechas récord de soja. Nunca habían vendido tanta carne y animales en pie, que es otro tema, para el exterior. Ahora, nosotros sabemos realmente cuánto es lo que ganan, porque si hay cosechas récord, si se vende carne en cantidad de toneladas récord, y ellos dicen de que todavía les va mal. Es por la culpa de eso la tiene esa brotación de dinero que después aparece en los paraísos fiscales, ¿viste? Seguro. No tiene nada que ver esta pobre gente, estos pobres capitalistas. Con eso. No, eso crece espontáneamente. Crece espontáneamente. Me gustaría ahora, que nos quedan unos minutitos, creo que vamos a tener mucho paño para hablar sobre todo esto. Me gustaría hablar sobre el tema UPM, la tercera papelera que se va a instalar a las orillas del Río Negro. Todavía quedaba un cierto halo de esperanza en mucha gente que este gobierno fuera a echar para atrás lo de UPM. En realidad, si miramos la campaña política pasada, ni el Frente Amplio, ni el Partido Nacional, ni el Partido Colorado, ninguno de ellos habló sobre UPM. En otro programa vamos a hablar tal vez sobre la degradación del medio ambiente que puede traer UPM. Pero ahora solo referirnos a los números. 4.000 millones de dólares le requiere UPM al país para que le pongan las vías para llevar esos trenes de madera, de pulpa de celulosa al puerto. Ya le dimos una zona franca en el puerto, les estamos poniendo las vías y un montón de exigencias en lo que tiene que ver con el entorno local. Se le exige al gobierno en Paso de los Toros un montón de cuestiones que las tiene que bancar el Estado a solicitud de estos señores de UPM.
En realidad, esta enorme cantidad de millones de dólares que se van a gastar ahí. ¿4 y cuánto dijiste? 4,5. Solo para las vías. Hay quienes dicen que solo son 2.000 millones, otros que dicen que son 3.000 millones. Lo más cierto es que en esto de las vías estamos hablando de 4.000 millones de dólares. Para que se dimensione lo que se planteaba que se necesitaría para cubrir esta crisis en este momento en Uruguay son 400 millones es la cuenta que... O sea, eso son 8 veces, 9 veces más. Que dentro de los 400 millones estamos subvencionando un montón de cosas de las empresas de salud privada. También. Les estamos, se le están comprando cosas a pagar cuando quieran, porque no hay estimativo de plazo para eso. Bien, pero hay más dinero, hay más de los 4.000 millones de dólares. Hay una cosa que UPM le pide al gobierno, son 14 trenes, 7 para allá y 7 para acá, por ahora, ¿no? Son 14 trenes diarios que van a circular arriba de esas vías. Hasta ahora nadie nos ha informado de dónde van a sacar esas 14 locomotoras, de dónde van a sacar los 40 vagones que va a remolcar, a cinchar cada uno de esos trenes, ¿no? Que si tengo 14 máquinas trabajando, tengo que tener afuera por lo menos 4 para cuando entro a hacer cambio de aceite, zapata de freno, enganche, todo eso, tengo que tener. También de la formación de 40 vagones por 14, también tengo que tener 3 o 4 formaciones de vagones para ir solucionando los problemas que me presentan los vagones. En este momento AFE no debe de superar las 4 o 5 máquinas trabajando. Ninguna de ellas puede remolcar hoy 40. Los 40 vagones. Como si fuera poco, UPM le solicita 21 toneladas por eje. Ni cuando el tiempo de los ingleses nosotros teníamos, cuando las vías estaban 0 kilómetros, teníamos 21 toneladas por eje. ¿Tá? Hoy por hoy estamos a razón de 11, 12 toneladas por eje en algunos lugares. En otros lugares 8 toneladas por eje. O sea que hay que hacer absolutamente todo. No es solo la vía, hay que hacer los puentes, hay que hacer absolutamente todo. O sea, eso nos van a decir después en el segundo capítulo. Hay que gastar esto otro y esto otro. Entonces eso va a sumar una enorme cantidad de dinero. Estamos hablando de que no vale menos de 10 millones de dólares una locomotora. O sea, así que vayan sumando para cuando nos presenten los números finales, para ver cuál es el gasto. Pero aquellos que tenían una esperanza de que este gobierno fuera a frenar la planta de UPM, no es así, por aquello que tantas veces hablamos, Carlito, ¿verdad? Tú lo has dicho varias veces. Y tú también. El hecho de que los compromisos adquiridos por un gobierno en esta cuestión de ser de que nos manden felicitaciones por políticamente correcto, por lo políticamente correcto que somos, no se puede echar atrás ni decirles ahora, che, no, nosotros las vías me las pagan. Porque el país firmó eso, porque el gobierno que viene. Señores, el país firmó eso. El que firmó eso fue una clase social dominante llamada burguesía, que trabajan para sus intereses comunes, sea cual sea la bandera, sea cual sea el partido. Es simple, es así. Carlitos, ya estamos sobre la hora, te dejo el cierre final para ti. Te agradezco la amabilidad del cierre final, pero si arranco con un cierre final, nos vamos hasta las 10 de la noche. Sí.
Así que agradecemos por su paciencia, por escucharnos. Les pedimos que compartan y que nos sigan acompañando y que nos sigan aportando material en el sentido de las valiosas opiniones que nos han dado para ir más o menos encaminando los temas que vayamos tocando. No nos comprometemos a contestar personalmente a cada participante en el sentido de lo que escribe, lo que opina, ni nombrándolos, pero que sepan que tenemos en cuenta todo lo que nos expresan, ya sea a través de nuestros sitios de Facebook personales o a través de la propia página. Y de alguna manera los que lo hagan se van a ir sintiendo identificados con sus opiniones o con la respuesta a sus opiniones, a medida que dentro de la temática que pensemos abordar podamos ir intercalando con esos temas. Así que muchas gracias, buenas noches y bueno, esperemos que nos podamos seguir cuidando y que el famoso achatamiento del pico de esta porquería, de esta maldita enfermedad, se dé lo antes posible. A cuidarse todos y a seguir luchando a ver cómo salimos de esto y si es posible con más conciencia. Y todos los viernes a las 8 podemos estar juntos con convocatoria aquí. Gracias.